a los abusos policiales, ya sea por violación al toque de queda, o alegadamente por violación al toque de queda, por alegadamente no utilizar mascarillas o por otras razones. Esto en las últimas semanas sí ha creado mucho más indignación y un fuerte dolor de cabeza al mando supremo de la Policía Nacional. Pero vamos a recibir mediante conexión virtual a la psicóloga Isabel Alceques, psicóloga general, experta en medicamentos para farmacodependientes, para que hablemos desde el punto de vista profesional. ¿Cómo consideras, Isabel, este comportamiento que han asumido los agentes de la Policía Nacional contra algunos ciudadanos? Los videos evidencian el abuso absoluto, la falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos por parte de los agentes en una gran parte de los casos. Buenas tardes, bienvenida a Teleuniverso al Día. Y de inmediato, ¿cómo consideras desde el aspecto profesional el comportamiento asumido por los agentes? Buenas tardes, Luis, gracias por la invitación. Mira, ese comportamiento obedece a la carencia de educación emocional de la persona, o sea, del policía, más a la carencia de formación para este tipo de crisis. Porque como tú podrás entender, la pandemia nos sorprendió a todos, en sentido general. Pero también las instituciones no tenían un protocolo hecho para cómo actuar en estos momentos. Y no más lejos de ahí. Tampoco aquí la policía no se maneja por el tipo de formación de educación emocional. Aquí te enseñan a usar tu arma, te enseñan a defenderte, pero no te enseñan que lo primordial de un policía es proteger. Porque aquí hay un concepto totalmente equivocado de lo que hace un policía y por eso se genera odio, se genera miedo. Tú vas a los barrios, los niños le tienen miedo a la policía porque siempre transculturalmente se ha tenido un comportamiento trujillista en esta institución. Han querido cambiarla, han hecho reformas, pero yo considero que deben poner mucho ojo en la educación emocional. Isabel. Perdón. Sí. Sí, que me entró una llamada, perdón. Deben poner ojo en la educación emocional. ¿Por qué en la educación emocional? Porque un policía que está educado emocionalmente, aunque tenga ira, lo va a saber manejar. Y no va a actuar con abuso, va a actuar con inteligencia, pero con carácter. Entonces eso es lo que les falta. Porque no es que hay que celebrarle los chistes a las personas irresponsables que andan aglomerándose, que andan faltándole respeto a la policía, porque cada vez que a una persona con un cargo le faltan el respeto, hay una reacción. Entonces, el detalle está en cómo tú reaccionas con esa ira que te provoque el comportamiento del otro. Bien, y justamente eso te iba a poner en la conversación. Vemos que indiscutiblemente hay una gran cantidad de los ciudadanos que más que seres humanos parecen animales con el comportamiento que asumen, y a uno también le molesta ver estos irrespeto hacia las autoridades, pero como ha señalado, entendemos que esos ciudadanos están formados como animales, digamos, o han asumido una actitud como animales, pero los policías son quienes deben tomar el control de la situación, por eso mismo que señalas, la preparación. Sí, cariño, hay que tomar el control de la situación, tomando en cuenta precisamente la falta de educación que hay en este país. Porque aquí no solamente hay falta de educación a nivel escolar, aquí las personas andan conduciendo y te tocan la bocina por nada. Y una bocina que te toquen por nada te altera en el momento y tú puedes acelerar en vez de frenar. Entonces eso es parte de la falta de educación vial. Los dominicanos estamos carentes de educación. Todos nuestros problemas, todas nuestras crisis radican porque no se invierte en educación. Entonces vemos un comportamiento de la parte que se supone que no es educado, que es la parte civil, ¿verdad? Que no está educada para esta crisis. Pero si la policía le responde al mismo nivel, se va a provocar un hecho violento. Pero si la policía está formada emocionalmente, se maneja, aunque esté iracundo el civil, aunque esté faltando el respeto, aunque esté borracho, que hay que tomar en cuenta que una persona borracha no se manda sola. Bueno, hemos preparado un compendio breve de algunos de los casos más virales en las redes y uno se pregunta, un joven, como se evidenció en el más reciente de los casos, saca una bocina a la galería de su casa y dos agentes policiales arremeten sin preguntar siquiera contra este ciudadano. ¿Qué pasa por la cabeza de ese policía en ese momento? ¿Está agotado de una agenda ardua de trabajo? ¿Sale con una premeditación para cometer este tipo de acciones? ¿Qué rayos pasa por la cabeza de un agente que no logra entender?
Lo que pasa es, Luis, que siempre vamos a caer en el mismo tema, es la falta de formación, porque en un país donde se invierte en educación para este tipo de crisis, aunque no haya pasado nunca, siempre hay un protocolo que se activa, aquí se improvisa. Entonces, como aquí se improvisa, Vamos a colocar las imágenes, vayan poniendo las imágenes de los casos de policía. Que tiene la bocina en su casa, está invitando a una aglomeración, aunque él esté solo. Y él entiende que por eso ya debe quitarse. ¿Cómo inicia la Policía Nacional un proceso de educación emocional para sus agentes? ¿Cuál sería un buen primer inicio, un buen primer paso? Bueno, mira, la información que yo tengo, porque tengo muy buenos amigos en la policía, valga la aclaración, es que hay programas, por estos programas se rigen bajo fundaciones internacionales y son limitados. Entonces, esos programas yo asumo que hay que reforzarlo con una innovación dominicana, o sea, que los psicólogos, los psiquiatras, el personal médico de la policía haga un programa exclusivo para este tipo de crisis. Isabel, sabemos que hay que destacar esto a favor de la policía. Hace unos años ya se inició, por ejemplo, dentro de la reforma, el tema de que para la admisión de un nuevo agente debe por lo menos ser bachiller, pero todavía eso no ha empezado a dar resultados porque hay que depurar y hemos visto algunos retiros también numerosos, pero ¿qué tan relacionado está el tema de la educación escolar o el nivel de escolaridad con la educación emocional? ¿O un agente sin educación académica puede tener control emocional? ¿Tú has visto el comportamiento de los diputados en el Parlamento? Ah, bueno, qué mejor ejemplo. Ya te respondí, ¿verdad? Pero déjame explicar al público que a lo mejor no entienden mi sarcasmo. La educación emocional no tiene que ver con la intelectual, porque en este país hay grandes intelectuales que tú le dices una opinión en contra de lo que él entiende e inmediatamente alza la voz. No hay tolerancia. Sí, entonces, es muy importante que sean bachilleres, que tengan cultura general, eso es muy importante. Pero la educación emocional, aquí debe haber una ley que apruebe de que en las escuelas deben formarse, porque este es un país tercermundista. Entonces, en el tercer mundo se necesita mucho manejarse emocionalmente. Isabel Alceques, gracias por haber estado con nosotros en esta breve conversación. Agradecemos bastante que sacaras de tu tiempo, una agenda muy apretada porque Isabel tiene múltiples ocupaciones y entendíamos que era necesario hablar de este tema que tanto está afectando la armonía, como dijimos, entre la Policía Nacional y la ciudadanía. Gracias, Isabel. Gracias a ti, Luis.